Yo trabajaba como guardia de seguridad en un hospital, con sala de emergencias, UCI, quirófanos y todo el asunto. Una noche me llamaron por varios reportes paranormales. La mayoría eran casos psiquiátricos o personas paranoicas que habían oído o escuchado ruidos extraños. Esta vez, más de una enfermera vio a un hombre en la cámara de vigilancia que estaba en su lecho de muerte. Un hombre que en ese mismo día había estado diciendo que él no moriría en un hospital. En ese momento todos lo vieron, literalmente apartar su cortina y salir de su habitación hacia el ascensor. Se llamó a un código de emergencia y todos se colocaron inmediatamente en sus ubicaciones designadas. En segundos, había gente vigilando los ascensores, las escaleras y la seguridad comenzó a peinar la zona. Comenzamos a investigar. Al llegar a la planta de la UCI, hablé con la enfermera jefe de turno y me dijo que varias enfermeras lo habían visto salir en ese momento por los monitores. Y en ese momento todas las máquinas empezaron a sonar. El hombre nunca se fue. El hombre entró en un paro cardíaco y murió en ese momento. Había 3 testigos en el informe que dicen que se levantó y se fue, y eran lo suficientemente serios como para llamar a un código, lo que podría costarles sus trabajos en el hospital si estuvieran equivocados. Los jefes no nos dejaron ver el video, pero la expresión en sus rostros decía totalmente todo. Los jefes dijeron que las enfermeras habían hecho lo correcto y que algunas cosas simplemente no se pueden explicar. La parte del video que me permitieron ver sí mostraba que nadie había salido del ascensor ni por las escaleras. Trabajé como policía en un pueblo pequeño en la zona rural de Nebraska, en los años 90. Patrullaba por el pueblo en invierno. Teníamos varias casas abandonadas en el pueblo, pero una parecía tener la atracción de los ladrones del cobre. Así que nos dijeron que la vigiláramos. Pasé por ella alrededor de las 7 de la noche, ya que estaba en una esquina. Tenía una vista clara de los 4 lados de la casa. Cuando di la vuelta a la esquina de la casa, no se veía absolutamente nada. Es más, no había nada fuera de lo común. Unas 2 horas después, volví a pasar y la puerta trasera estaba totalmente abierta, de par en par. Sé que la puerta trasera no estaba abierta cuando pasé por ella antes. Mirando a la nieve en el suelo alrededor de la casa, no había absolutamente ninguna huella o algo que me diera un indicio de que alguien hubiera entrado. Así que pensé, ¿qué demonios? Llamé de inmediato a la central y les dije que estaba investigando una puerta abierta en esa dirección. Y les pedí que un oficial del condado se pusiera en camino. Me acerqué a la puerta abierta, saqué mi linterna y la apunté hacia adentro. La casa estaba claramente destripada. En su mayor parte, todo estaba saqueado. Las paredes de yeso habían sido derribadas. Había escombros por todas partes. Había mucho yeso por todos lados. Como no había huellas en la nieve alrededor de la puerta, aparte de las mías, y como todo el polvo en el suelo que no mostraba ninguna huella, lo atribuía al viento, o tal vez a que la puerta se abrió sola. Estaba a punto de asegurar la puerta cuando escuché un fuerte golpe desde arriba. Y lo que sonaba eran como niños riéndose. Así que entré a la casa y grité: ¡Policía, bajen! Más de lo que suena como niños jugando, le dije a la central que parecía que había niños en la casa. Y empecé a abrirme paso por la cocina hasta la sala. ¿Dónde están las escaleras? Todo el tiempo revisando con cautela la planta baja 2 veces, cuando por fin escuché algo más hacia arriba.
pero como no había tenido respuesta, empecé a pensar que tal vez era un animal. Aún así, escuché lo que juraría que eran niños riéndose. Por fin encontré las escaleras, subí y todo se quedó en silencio. El piso de arriba es relativamente pequeño, como un pasillo en la parte superior de las escaleras. Volteé hacia el dormitorio a la izquierda, y al llegar a la parte superior de las escaleras, escuché un golpe en el dormitorio. Asomé la cabeza con cuidado por la puerta, y era una habitación totalmente vacía. Lo que más me cayó de extraño es que había un pequeño montón de escombros de yeso. Había madera, y en el medio, sin bromas, sentado encima del montón de escombros, había una página arrancada de un libro infantil, con una imagen de un policía. Se me erizó el pelo en la nuca. Salí de esa habitación, despejé rápidamente las otras habitaciones de arriba y me largué de allí. Le dije a la central que no había nadie en la casa. Cerré la puerta trasera y jamás volví a entrar. Fui asesor del 911 durante unos 5 años. Después de la escuela, una noche recibí una llamada de una señora en una residencia de la ciudad. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? ¿Es la policía? Respiró. Estaba enloqueciendo, respiración pesada, voz temblorosa de miedo. He recibido muchas llamadas como esta, y por el sonido de su voz, esta no iba a ser una llamada de rutina. Me senté derecho y erguí la espalda, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Sí, señora, ¿cuál es la emergencia? Hay alguien en mi casa. Se quedó callada, muy entrecortada y genuina, pero no fuerte y enloqueciendo. De acuerdo. ¿Está usted ubicada en la dirección tal? Sí. De acuerdo. En un momento envío las unidades y empezarán a dirigirse a su ubicación. ¿Sabe quién es esta persona? Bueno, no lo sé. Creo que es... Sé que esto suena muy loco. Creo que hay un fantasma en mi casa. Empieza a sollozar y suena tan asustada. Hay ruidos y sé que hay un fantasma justo en la otra habitación. Puedo oírlo ahora. En este momento, el sargento me pregunta la razón de la llamada y por qué le envié a él a otros 2 coches sin actividad sospechosa. Le dije, ¿qué actividad? Exigió por la radio una pregunta justa. Señor, la persona que llama afirma que hay alguien en la casa y cree que es un fantasma. El silencio en el aire duró más de 1 minuto. 10:04. Fue todo lo que dijo. Para cuando llegaron, el fantasma se había ido y la pobre mujer era un desastre de nervios y seguía culpándose y disculpándose por llamarnos, pero que ella aseguraba que esto era real. Mi abuelo era policía en su época. Trabajaba en casa de asesinato y hacía trabajo de detective en su carrera posterior. Pero esta noche estaba respondiendo a una llamada de 1000 disparos, disparos sospechosos en una vieja casa abandonada. Mi abuela cuenta la historia algo así. Él y su compañero eran los más cercanos a la casa de todos los que trabajaban en la oficialía. Las llamadas más cercanas a la casa de todos los que recibieron las llamadas del despacho, así que llegaron primero. Cuando llegaron a la casa, encontraron la puerta del patio trasero forzada, así que la siguieron. Era una llamada por disparos. Así que tenían sus armas desfundadas y cargadas.
Al acercarse a la casa, había un hombre desarmado, intentando entrar a la casa, que estaba cerrada. El hombre huyó mientras el compañero de mi abuelo lo perseguía. Aquí está la parte más espeluznante. Mi abuelo mira por la ventana de la casa, pensando que tal vez ese tipo estaba tratando de llegar a alguien en el interior. Cuando miró hacia adentro, ve que vagamente hay alguien de pie, y mirándolo directamente, mi abuelo levanta su arma y dice: «Policía, no te muevas». A la par, simultáneamente, el hombre del interior parece levantar también su arma. Mi abuelo dice: «Ahora nunca había tenido a alguien que me apuntara con su arma», y empecé a pensar ¿qué pasaría si le disparo? Y la adrenalina estaba bombeando. Entonces, dice: «Deje el arma o me veré obligado a disparar». El hombre permanece quieto, ridículamente quieto. Mi abuelo se cubre la derecha de la ventana y llamó por la radio a su compañero, que había perdido el hombre a pie. Antes de que su compañero regresara, volvió a salir por la derecha para que pudiera intentar avanzar, esperando que el hombre se haya ido o haya encontrado un lugar para esconderse. Entonces, con su arma desfundada, salta y mira hacia adentro, pero cuando mira por la ventana con su arma desfundada, ahí está el hombre, todavía brumoso, oscuro, y apuntando con su arma directamente hacia él. Hay silencio durante lo que parece una eternidad. Mi abuelo grita de nuevo: «Suelte el arma y ponte en el suelo». Con la adrenalina bombeando, mi abuelo dice que en este punto empieza a creer que es un fantasma, por lo quieto que estaba haciendo. Entonces, ve que el agresor lleva una placa. «Esto me asustó», dijo. «Había llegado mi compañero el interior y estaba jugando conmigo. Este hombre estaba haciéndose pasar por un oficial. Una vez más dijo: «Deja tu arma y ponte en el suelo». Hizo un gesto con la pistola y el hombre fantasma también hizo un gesto con la pistola, como remedando al oficial de policía. Y en este punto de la historia, mi abuelo lo dice mejor: era un espejo de algodón. Me puse nervioso porque mi propia maldita sombra me estaba apuntando a mí. Mi tío es policía, y una noche, a medianoche, él iba manejando la camioneta de policía junto a otros 5 compañeros. En eso, en la radio les dijeron que fueran a una colonia cerca del cerro, pues supuestamente varios vecinos hicieron una llamada de que alguien había entrado al domicilio donde estaba solo un niño, pues se oían gritos desesperados del niño, y supuestamente, por suerte, lo habían encerrado en una habitación. Al parecer, dicho niño estaba solo, pues sus padres habían ido a comer con unos amigos. Rápidamente la patrulla llegó a dicha colonia, y al entrar a la casa, solo estaba el niño sentado en la esquina, con la cabeza tapada con su camisa cabizbajo. Cuando el niño vio a los policías, se soltó a llorar, y no había señal de dicho intruso al encender las luces de la habitación. Todas las paredes estaban llenas de manchas de lodo, en formas de pies, pero no eran pies humanos, pues de las plantas del pie eran más largas que un pie humano adulto. Y al revisar bien la habitación, estaba lleno de arañazos y de un olor nauseabundo. Una ventana estaba abierta y probablemente el intruso usó para huir. Al entrevistar al niño y a sus padres, rápidamente pues le avisaron a los vecinos que su hijo había tenido un encuentro con un ladrón. En fin, mi tío le hizo preguntas al niño, y el niño describió al intruso como una criatura jamás vista.
Esta criatura medía más de 3 metros. Su piel era color similar a la de las papas. Tenía como una joroba y su piel como un humano. Parecían las pinzas de un mantis religiosa, muy delgado. En fin, los demás compañeros policías le hicieron preguntas a los vecinos, pues muchos habían llamado al 911, reportando que el niño gritaba desesperado y querían saber si alguien había visto al intruso o lo que el niño describía. Creían que la descripción del intruso que dio el niño se la había imaginado. Varias patrullas dieron rondines por la colonia en busca de sospechosos, pero no encontraron absolutamente nada, ni a nadie. Cuando todas las patrullas se retiraron junto con mi tío, uno de los compañeros de mi tío dijo, preguntando en voz alta: ¿qué es eso? Luego apuntó hacia los matorrales. En eso, con una de las lámparas de la patrulla que alumbró donde apuntó al otro policía, vieron a esa dicha criatura, descrita tal cual y como el niño les había contado. Más de 3 metros de altura, la planta de los pies muy larga, brazos como las pinzas de una mantis religiosa y una joroba, y la piel como un color, como si la carne se hubiera echado a perder. Al ver su rostro de dicha criatura, solo tenía ojos y boca, no tenía nariz. La criatura al verlo salió corriendo, escondiéndose entre los matorrales, pero corría más rápido que un humano promedio. Decidieron seguirlo en la patrulla, pues creían que se trataba de alguien disfrazado, y se mostraban incrédulos ante lo que habían visto, pues no creían en cosas paranormales. Continuaron su búsqueda, pero hasta que no podían seguirlo por tanta roca y vegetación, se vieron forzados a detenerse. La patrulla por tanta roca y vegetación, repito, pero siguieron a dicha criatura por la mirada, hasta que la perdieron de vista, pues la criatura corrió en dirección hacia el cerro, y la lámpara de la patrulla ya no alumbró tan lejos. La criatura se ocultó en el cerro. Después de eso, nadie volvió a saber de dicha criatura. Por curiosidad regresó 5 días después a la colonia, e hizo preguntas a los vecinos, si no habían visto algo no humano por curiosidad. Varios vecinos describieron ver a una criatura similar a la que el niño describía. En fin, dieron la misma descripción del niño. Les sorprendió que todos a los que habían visto o algo no humano describieron a igual a la misma criatura. Mi tío decía que él no creía en esas cosas hasta que lo vio en carne propia. Repito, no inventé esta historia, mi tío me la contó. ¿Quieres saber que en los comentarios qué opinan al respecto? Soy un oficial de policía y en medio de una llamada encontré algo que cambiaría mi vida. Cabe recalcar que esta historia está basada en hechos de fantasía, con el único fin de entretener. Hola a todos, mi nombre es Brad, vivo en Houston, Texas, soy un oficial de policía. Llevo 21 años trabajando como policía. Una noche, como acostumbro, me ponía a patrullar por la zona, donde hayan edificios abandonados, ya que frecuentemente se ven adolescentes teniendo relaciones o drogándose, o vagabundos ahí. Estaba pasado por mi rutina cuando llegué a una llamada de una señora mayor, de unos 50 o 60 años. No recuerdo muy bien. Había reportado que en un edificio abandonado que estaba al frente de su casa, había un cuarto con luz y un hombre por la ventana de la habitación viendo fijamente hacia ella. Reportó que el hombre llevaba más de 1 hora ahí parado, viéndola. Cabe recalcar que eran alrededor de las 3 de la mañana. Decidí aceptar la llamada, ya que pensaba que iba a ser el típico caso de un drogadicto tratando de asustar a una persona.
Llegando al lugar inmediatamente sentí que algo iba a estar mal. Decidí llevar el arma en mano y avisé a la central que estuvieran pendientes por si pedía refuerzos. Entré al edificio. Me tocó explorarlo completamente, ya que al que lo reportó no dijo exactamente dónde fue encontrado o dónde se encontraba el hombre. Recuerdo que ya iba por el segundo piso cuando de repente escuché un fuerte estruendo que venía del sexto piso. Decidí subir rápidamente hacia el sonido, pero precavido. Mis manos estaban sudorosas y temblaba. El pánico empezaba a invadir mi cuerpo. Pero lo más extraño es que era la primera vez que sentía eso. Llegando al quinto piso, escuché cómo habían pasos, cómo caminaban piso arriba constantemente. Así que directamente subí al sexto piso. Pero lo más raro era que cuando subí al último escalón del edificio, los pasos y sonidos se escuchaban frecuentemente y se detenían de inmediatamente. Sabía que yo estaba ahí. Así que decidí seguir adelante. Iba cuarto por cuarto hasta que llegué a uno algo particular, uno que tenía una luz, lo cual me pareció extraño, ya que como les dije al principio, el edificio estaba totalmente abandonado. Inmediatamente la luz se apagó y siento que alguien me tocó la piel. Agarré mi arma y apunté a la nada. Y ahí lo vi. Era una figura humanoide, aproximadamente de unos 2 metros de altura. La cara la tenía totalmente desfigurada. Sus extremidades como manos, piernas, cuello eran más largos de lo habitual. Inmediatamente le ordené que no se moviera, pero la figura comenzó a moverse como en pausas, muy rápido pero pausado, como si estuviéramos en una película de terror. Le ordené una y otra vez que parara, que se quedara en ese lugar o yo dispararía. Recuerdo que no obedeció y en ese momento disparé mi arma 8 veces. Pese al sonido, cerré un poco los ojos, pero al ver bien, la figura seguía normal, como si las balas no le hubieran afectado en lo absoluto. Salí corriendo de la habitación y me escondí, bloqueando la puerta y de inmediatamente llamé a la central. Me dijeron que ya iban a mandar a las unidades. Recuerdo que estuve más de 4 minutos ahí, esforzándome para que la criatura no entrara. De repente, escucho en la ventana hacia afuera que llegan unos helicópteros y varias camionetas. Decido poner algo muy pesado que bloqueara la puerta. Esto para ver qué es lo que estaba pasando afuera. Cuando eché una mirada afuera, veo que ahí hay muchos operativos que jamás había visto. Al parecer, empezaron a entrar inmediatamente al edificio y escuchaba disparos y gritos específicamente como gruñidos. Me asusté. Especialmente estaba confundido. No sabía qué es lo que estaba pasando. No sabía quiénes eran ellos. ¿Qué era esa cosa? Y en especial, ¿dónde estaban mis compañeros? ¿Por qué no habían llegado? Ya habían pasado más de 30 minutos. Decidí volver a comunicarme con la central para preguntar si ellos ya lo habían mandado o qué era lo que ocurría. Pero confundido me respondieron que no, que las unidades de apoyo llegaban en unos 5 minutos. Mientras pasaba eso, cada vez tenía más preguntas en mi cabeza, hasta que de un momento a otro ya no escuchaba disparos. Decidí tocar la puerta para salir, y un agente me vio y ordenó que me ayudaran a salir de ahí. Y cuando salí de inmediatamente me dijeron que iban a escoltar hacia la salida del edificio y que debía de ir con ellos en un lugar. Yendo por el pasillo, bajando las escaleras,
Vi un montón de sangre, pero no veía al humanoide. Inmediatamente pregunté qué era lo que estaban haciendo ahí y qué era esa cosa, pero ellos no me respondieron. No dijeron nada, solo seguían caminando. Me subieron a un coche completamente negro, una camioneta muy larga. Me dieron unas pastillas para el dolor de cabeza y vértigo que me dio. Pero cuando desperté, estaba en una sala con una radio y empezaron a hablar y preguntarme que de dónde soy, quién soy y que si vi perfectamente a la figura que se encontraba en ese edificio. Me preguntaron qué había pasado cuando llegué yo, si había alguien más conmigo. Me preguntaron de todo. ¿Quién me llamó? ¿Quién fue el que me mandó ahí? Después de responder todas y cada una de sus preguntas, llegaron dos hombres y me pusieron en una celda. Lo único que me dijeron es, sabes demasiado. Hasta el día de hoy, sigo dentro de la celda esperando a saber respuestas y saber si seré libre o aquí moriré. Les recuerdo que estas historias son para mayores de 18 años o mayores de edad. Escuchen esta historia bajo su responsabilidad, ya que hasta hoy es una de las historias más perturbadoras que nos ha llegado al canal. Crimen ritual. Soy investigador criminal, policía de investigador, desde hace 4 años, en una zona muy rica de México. Se recibió la notificación de un olor de podredumbre en un domicilio. La policía municipal fue al lugar que estaban reportando. Se intentaron comunicar al interior del inmueble, pero no obtuvieron respuestas. Por diversos medios se buscó localizar a un propietario o responsable, pero no hubo manera. Eventualmente, la policía cateó el lugar. Una vez dentro, presenciaron una escena que se tuvo que reportar de inmediato. Ahí entro yo. Se me notificó del hecho criminal al cual me presenté de manera inmediata. Y una vez ahí, observé una escena que hasta el día de hoy se mantiene sin igual. 9 mujeres sin signos vitales. Una de ellas crucificada en medio de las otras 8 que estaban puestas de manera circular. Todas estaban embarazadas. Una de 1 mes, la siguiente de 2, la siguiente de 3 meses, y así sucesivamente. Todas tenían el producto de fuera, y el mismo producto no tenía cabeza. Con el corazón extirpado y robado, al igual que la cabeza, aunque difícilmente con el primer mes. Los siguientes fue un proceso más claro. Todos se encontraban en las mismas condiciones. Todas, además degolladas y con símbolos en la cabeza. La de en medio no tenía el producto, la que estaba crucificada. Medicina forense determinó que se le extrajo post-mortem, que el bebé debía haber estado ya que en un desarrollo óptimo para la vida, y que podía, de hecho, seguir vivo. Alrededor de la escena habían sigilos correspondientes a diferentes demonios, de los que recuerdo es Mamón, Belial, Moloch, Lilith y Paimon. Estos, dibujados con sangres y colocados cuidadosamente formando un pentagrama. Si los unías por líneas como si estos fueran una punta, cada uno de los picos del pentagrama. Ante esta imagen me quedé impresionado. Yo soy criminólogo, tengo formación en perfilación criminal e investigación criminal compleja, aquella donde invierten o intervienen demasiados elementos, o poco comunes elementos como para investigar tradicionalmente. Los criminólogos no solo estudiamos el crimen, sino a la sociedad en general, entre ellos la religión,
así como su relación con la criminalidad, por lo que con eso y otras cosas que he aprendido y estudiado sobre el ocultismo, me dio una idea de lo que tenía enfrente. Inicié mis investigaciones. Contacté a un amigo mío que es semiólogo, que me ayuda a interpretar que el ritual podía significar que se buscaba dinero, poder, conocimiento oscuro, sexualidad y control político. Yo en ese proceso comencé a tener sueños extraños, así como muchos episodios de estrés. A la par que llevaba este caso, llevaba a otros varios, pero mi rendimiento comenzaba a flaquear, mis reflejos, mi atención y todo se vio afectado. Hasta que en un día, en una situación completamente ajena, hice fuego, amigo, por la situación mental que estaba enfrentando. Empecé a oír voces y todo. Enfrenté un proceso por el accidente. Todo bien. Le di en el chaleco y fue con un arma corta. Pero eso había delatado mi situación, por lo que empecé a ser menos tomado en cuenta. Un día, mientras iba a casa de un amigo que vivía lejos y para hacer ejercicio, me propuse trotar hasta su casa. Todo el tiempo me sentí perseguido. Escuchaba como sonidos que lograban atravesar mis audífonos, gritos de dolor, lamentos o disparos, pero nada pasaba a mi alrededor. De repente, a media cuadra, recargado en la pared, estaba un sujeto, que cuando lo vi sentí escalofríos. Es extraño, con mi experiencia ya no es normal que alguien me asuste o me intimide, ni un sicario, menos un drogadicto, un robafocos. Pero esa figura me resultó muy extraña. Seguí mi andar, cuando de repente mi sensación de alerta constante se sintió mucho peor, y cuando volteo, esta figura estaba atrás mío, pero una vez más, solo, recargado. Seguí trotando y a casa. Cada que volteaba lograba verlo en el rabillo del ojo, recargado en una pared. Fue en una de esas que al mirar hacia enfrente lo tuve ahí, con una deformada sonrisa que le destruía toda la estructura del rostro. Enorme, tanto que modificaba la morfología. Me quedé quieto, mis audífonos dejaron de hacer sonido. No sé dónde saqué valor, pero me lancé encima y cuando sentí que lo agarraba, solamente parecía que abracé un enjambre de moscas que salieron de inmediatamente volando. Llegué a casa de mi amigo y fingí cordura. No le conté absolutamente nada. Logramos contactar a los familiares de las mujeres. Todas. Las familias a las que pertenecían estas mujeres tenían mucho dinero, pero hablamos de millones o decenas de millones mensuales. A ninguno le importó. Eran de 3 ciudades de México. Solo hubo un familiar que nos dijo: ya sabíamos que esto iba a pasar. Mejor tómalo con calma y enfócate en otra cosa, amigo, para que duermas mejor y vivas mejor. Eso me sacó de onda horrible, pero yo seguí hasta que una institución de investigación cuyas jerarquías es mayor a lo que yo estoy acostumbrado, me declaró incompetente, o sea, me quitó el caso para investigarlos. Tiempo después investigué, le dieron carpetazo. Yo seguía empeorando. Ahora, antes de dormir, oía en el concreto crujir, el suelo vibrar. Antes de quedarme dormido, un grito que despertaba. Veía luces, formas circulares que entraban a mi cuarto y se movían por todas partes. Mi salud mental decayó, tanto que caí en depresión. Nada funcionó, salvo cuando me acerqué a Dios. Pude ahí recuperar mi paz, mediante rezos, buenas obras, oraciones. Duré 2 años en depresión. Hoy soy feliz y vivo tranquilo, tanto como se puede, siendo investigador en este país. Saludos.
Eran las 3:30 de la mañana, en una carretera solitaria a las afueras de la ciudad. El oficial Ramírez y su compañero, el Chato, llevaban horas patrullando la zona. El cansancio pesaba en el ambiente, pero un sonido seco y metálico los alertó de inmediato. Un neumático había reventado de forma inexplicable. Descendieron de la patrulla bajo un frío cortante. Mientras cambiaban la llanta, una densa niebla comenzó a bajar de los cerros, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Fue en ese momento de silencio sepulcral, cuando escucharon unos golpes suaves en la ventanilla trasera del vehículo. Al asomarse, ambos palidecieron. En el asiento de atrás, donde momentos antes no había absolutamente nadie, estaba sentada una niña, con la mirada perdida y un vestido extrañamente ligero. Para la temperatura que hacía en ese momento era bastante extraño. Antes de que pudieran reaccionar o siquiera abrir la puerta, la niña se desvaneció frente a sus ojos, dejando únicamente la marca de sus dedos pequeños en el cristal empañado, y un sonido de pasos corriendo descalzos alrededor del auto. El terror aumentó. A lo lejos comenzaron a escuchar ráfagas cortas de disparos al aire. Sabían que no era un enfrentamiento común, era una advertencia. Subieron al vehículo como pudieron y aceleraron hacia el puente viejo de hierro. Ese puente que cruzaba el arroyo seco, dejando atrás la zona maldita, pero conscientes de que algo paranormal los había acompañado en el camino. Tal vez los salvó, tal vez les dio un aviso, tal vez ese neumático no se rompió por accidente. Pero el enfrentamiento no les tocó a ellos. Hola comunidad, espero que se encuentren bien donde quiera que estés. No olvides suscribirte, darle like a este video y comenta, seas o no policía o guardia de seguridad, qué experiencias has experimentado, qué experiencias has tenido en el trabajo, en horarios nocturnos. Me gustaría leerte en los comentarios. Y nuevamente no olvides suscribirte para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en un episodio más. Y si has tenido una experiencia paranormal, no olvides enviárnoslas a comunidademedianoche@gmail.com. Mi nombre es Jesús Salazar. Y recuerda que no hay nada más inquietante que frío de medianoche. Hasta la próxima.